aunque sucedió hace casi un siglo, sigue resonando en las mentes y corazones de nuestro país. Hoy les voy a contar sobre la masacre de las bananeras. ¿Qué creen ustedes que es el oro verde? Puro cilantro. Muy bien, ¿no? El cilantro. Acabo de llamar la masacre de la cilantrera. Son bobadas. 4 polas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une en este rito, aprender, brindar y reír. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de 4 polas y un relato, el espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Elkin y quien les habla Andrés Felipe, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos, algunos datos curiosos que en realidad no le importan a nadie, pero que esperamos encuentren entretenidos e interesantes. Nuevamente, pues, presentar aquí a mis compañeros pues sería una redundancia porque creo que están todos al borde de la silla esperando la continuación de la parte. Exactamente. Entonces no hay necesidad de presentarlos, ellos ya intervinieron ahí. Entonces bueno, vamos a darle a esto pues. Y no vemos que se puso bueno. Listo, entonces en el episodio anterior dejamos la historia en un momento crítico, la madrugada del 6 de diciembre de 1928, con el ejército rodeando a los trabajadores en la plaza de Ciénaga Magdalena. Hoy continuamos este relato que no solo marcó una región, sino que resonó en todo un país. ¿Qué sucedió cuando los fusiles apuntaron hacia aquellos que solo buscaban mejores condiciones de vida? Es momento de descubrir cómo esa madrugada silenciosa se convirtió en un eco de violencia y muerte que jamás olvidaremos. Entonces, como les venía contando, el 6 de diciembre de 1928 en la madrugada, el ejército rodeó a los manifestantes en la plaza del pueblo. Se ordenó que desalojaran. ¿Qué sucedió ahí? En esa situación había un conglomerado muy grande de personas. No hay un dato exacto en este momento de cuántos huelguistas habían, pero las cifras oscilan entre las 300 personas hasta las 10.000. Eso es un dato pues súper grandísimo que no se ha podido corroborar por diferentes razones que a continuación les voy a explicar. Entonces, ¿qué sucedió? El ejército, a través del general Carlos Cortés Vargas, que fue el que había enviado el gobierno central con los 300 soldados de Antioquia, le dijo a los manifestantes que tenían que desalojar. Esa orden no se cumplió. Y al no cumplirse, el general lo que hizo fue dar la orden de disparar. ¡Ay, mariscos! Eran las 11:30 de la noche, cuando llegó el anuncio de que se declaraba la ley marcial en toda la provincia de Santa Marta y se nombraba como jefe civil y militar al delirante general Cortés Vargas. ¿Delirante porque estaba loco? Sí, porque es que resulta que estaba tan presionado por lo que estaban diciendo los de la United Fruit Company y la presión de Estados Unidos, más la presión del gobierno central, que en una de sus declaraciones él incluso llegó a decir que habían soviets en la plaza. ¿Qué son soviets? De rusos. La Unión Soviética. Uh-huh. Y entonces, pues en ese momento Rusia, ¿qué quería decir automáticamente? Pues comunistas, ¿cierto? Claro. Uh-huh. ¿Y el comunismo qué es? La vertiente en contra del capitalismo. ¿Y quién es el representante del capitalismo? Uh-huh. Estados Unidos, pues ahí está. Los gringos. Exactamente. Entonces, esa ley marcial lo que hacía era que se declaró de una vez que cualquier tipo de reunión de donde hubiesen más de 2 o 3 personas se tenía que dispersar de manera inmediata. Y si no, chumbimba. Y si los guardaban o les boleaban bala, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué pasó? Que a la 1:30 de la madrugada marchó el general con sus antioqueños recién importados y llegó a la plaza del ferrocarril, donde se calcula que estaban entre 2.000 y 4.000 personas. Porque muchos trabajadores llegaron con sus familias, o sea que también había muchos niños. ¿Qué pasaba? Mientras estaban todos en la plaza, como estaban era esperando que llegara el gobernador o alguien del Ministerio de Trabajo, pues lo que estaba haciendo la gente era simplemente conversar, estaban charlando, estaban como a la expectativa, pero muy relajados. Y ellos realmente no pensaron
que el ejército fuera a atentar contra ellos, pues porque efectivamente eran 300 soldados mal contados contra miles de personas que estaban. ¿Cierto? Pero es que la multitud no estaba armada, los soldados sí. Exactamente. Tenían municiones y bueno. Sí, total, pero igual ellos pensaban que como también dentro del ejército habían personas que los conocían a ellos, pues no había posibilidad de que atentaran contra sus vidas. Pero la realidad fue otra. Fue una total masacre. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados a sangre fría. Las cifras oficiales del gobierno hablan de 47 muertos, pero testigos y estudios posteriores sugirieron que fueron cientos. Los cuerpos fueron llevados en trenes y arrojados al mar o a fosas comunes, lo que dificultó conocer el número real de víctimas. Ay, no, ¿qué es eso tan horrible? Sí. Borraron. Ni Hitler se atrevió a tanto. Hitler se atrevió a mucho más. Se atrevió a mucho más. Ay, no. Bueno, pero Hitler no los tiró al mar. Wow. Yo creo que podemos hacer un capítulo de Hitler para que Andrea entienda un poco más el contexto. Sí, total. ¿Qué sucede? Que al día siguiente, lo que cuentan, porque pues realmente la mayoría de datos que hay acerca de lo acontecido es por testimonio de quienes lo vivieron, o familiares, pues, ¿cierto? Entonces dicen que lo que hicieron fue recoger la mayoría de los cadáveres y solamente dejaron 9 en la plaza. ¿Y ustedes recuerdan cuántos puntos tenía el pliego de peticiones? 9. Tenía 9. Y efectivamente, según lo que cuentan, uno de los oficiales que hicieron parte de esa operación, al dejar los cadáveres ahí, dijeron, ahí les dejamos sus 9 peticiones. Qué cruel. Sí, la verdad es que sí. Nota que yo estuve también estudiando diferentes textos pues, que hay acerca del tema, y hay uno que me llamó mucho la atención que tiene que ver con el análisis acerca de qué tan veraz es la información que aparece en 100 años de soledad, el libro de García Márquez, con respecto a la masacre de las bananeras. En el libro él habla de un número muchísimo más grande, y pues de hecho en años posteriores lo que él hizo fue aclarar que ese número él lo infló porque era una manera pues también como de que la historia fuera un poco más llamativa para que la gente le prestara más atención. Claro, más cruel, más sádica. Pero lo que sí es cierto es que él sí hizo una investigación para poder llegar como a tener datos más o menos fidedignos, y la investigación de él básicamente se centró fue en los relatos de personas que hicieron parte familiares, ¿cierto? Bueno, el texto del que les estoy hablando se llama La masacre de las bananeras en 100 años de soledad, historia o memoria. Fue escrito por alguien que se llama Santiago López, de la Universidad de Caldas. Ese documento lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Bueno, entonces como les venía diciendo, no hay una claridad con respecto a cuántas víctimas fueron las que derivó de este acontecimiento. Pero lo que sí pude encontrar fue un fragmento de un periódico que se llamaba La Prensa, en su edición del viernes 14 de diciembre de 1928. O sea, una semana después de los acontecimientos sale esta publicación que en su primera plana titulaba 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Entonces, ya es otro dato que sí permite inferir que no fueron ni 9 ni 47, sino que fueron muchos más. Ay, bueno, qué horrible como los gobiernos y las personas y empresas influyentes pueden manipular la información. Sí, total. Y simplemente, o sea, con dinero y moviendo influencias. Sí, y realmente eso es algo que incluso hoy en día se puede ver. O sea,
No en vano ahorita están ofreciendo suscripciones a medios de comunicación que, bueno, no, a plataformas, digamos, que lo que hacen es que le muestran a uno noticias que no tienen que ver con el feed que uno siempre está leyendo. Me explico. Por ejemplo, una persona que mantiene leyendo la revista Semana, si todavía hay gente pues que lee eso, le va a llegar mucha información por ese mismo estilo, ¿cierto? Sí, por la misma Por línea. la misma línea editorial, que es lo que llaman ellos, ¿cierto? Ajá. Pero resulta que van a dejar por fuera muchas noticias, digamos, por parte del gobierno, que normalmente no van a salir en esa revista, ¿cierto? Entonces lo que hacen estas plataformas es mostrarle a uno, vea, normalmente la tendencia de lo que usted lee es de derecha, pero permítame, yo le muestro la contrapropuesta de la misma noticia de un medio alternativo o de izquierda, pues, para que la gente pueda empezar a darse cuenta que hay una manipulación de parte de los medios, y eso no es de ahorita, o sea, eso es, ya como pueden ver, eso es de hace mucho tiempo. Entonces, en esa misma época, mientras este periódico decía que habían 100 muertos y 238 heridos, habían otros periódicos que decían que no había pasado más de simplemente nada. no sé, ¿cierto? De hecho, hubo gente que alcanzó a decir que no hubo muertos. Y es tan así que incluso hace no mucho, hace yo creería que 7 años, una senadora de la República acá en Colombia dijo que lo que estaba hablando García Márquez en su libro 100 años de soledad acerca de la masacre de las bananeras era un mito, era una ficción, y que eso era una historia creada por el comunismo, pues para seguir una agenda oculta, pues como siempre que salen con esas bobadas. Lo cierto del caso es que obviamente lo que sale en 100 años de soledad es una cifra muy, muy, muy exagerada, pero eso no quiere decir que no hubo muertos en esa época. Sí, hay partes donde hablan solo de 47 personas, minimizan mucho lo que pasó. Sí, total, y lo más, digamos que una de las cosas más feas del asunto es que se minimiza al máximo el hecho de que habían mujeres ahí en ese grupo. Y niños, supongo. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí como para dejarles esa inquietud. Resulta que tiempo después se dio a conocer un documento que fue enviado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá al secretario de Estado de la época. Y les voy a citar acá de una vez qué fue lo que dijo. Dijo: tengo el honor de reportar que el representante de la United Fruit Company en Bogotá me dijo ayer que el número total de obreros en huelga muertos por el ejército colombiano superó los 1000. Es que el honor. Un documento oficial, y ese documento también lo vamos a tener visible para que ustedes le puedan echar una miradita. Pero ¿sabe qué es lo relevante, por ejemplo, de esa cantidad que dicen de 1000 muertos? Que los trabajadores realmente para esa empresa, para comienzos de 1910 eran 5000. Para 1920 eran alrededor de 20.000 nomás, o sea que estamos hablando de mucha gente que murió. Exactamente. Claro, porque también sus familias resultaron afectadas. Claro, entonces vean cómo pasa de ser un supuesto mito. Y también en muchas regiones, incluso hoy en día, en los cultivos de café, de plátano, de cualquier cosa del agro, normalmente trabajan grupos de familias, o sea, como que el señor con su esposa, con sus hijos grandes. Entonces es muy normal que hubieran estado trabajando grupos de familia en esas mismas plantaciones bananeras. Total, y es que de todas maneras, como ellos tenían que vivir allá, o sea, no era como que estuvieran viviendo en el pueblo y se fueran a trabajar a las plantaciones, no, o sea, estaban era allá, ¿cierto? Y Andrea acaba de tocar un punto muy importante. ¿Quiénes eran las encargadas finalmente? Y sin ánimo de sonar machista ni nada por el estilo, pero en esa época, ¿quiénes eran las encargadas, digamos, de la parte de la alimentación de los trabajadores? Pues eran las mujeres. Las esposas, claro, las Exacto. hijas.
Entonces desconocer que hubo mujeres también que padecieron esa situación, pues me parece que raya ya en lo absurdo. Pero bueno, la masacre de las bananeras es un ejemplo del precio que puede tener la injusticia y de cómo el abuso de poder puede llevar a consecuencias devastadoras. No podemos olvidar estos hechos porque son parte de nuestra historia y nos ayudan a entender la importancia de lo que es la resistencia y la solidaridad. Mucho cuidado, no estamos aquí hablando pues de entrar a armar alborotos en todas Sindicato. partes ni nada por el estilo. Simplemente de saber que hay unos mínimos derechos que las personas tienen y que esos mínimos derechos se tienen que garantizar sí o sí. O sea, no es que Es que yo es, pida, sino que me los tienen que dar. exacto, es que es lo mínimo, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a Pensé que repetirla. iba a decir el que no En- llora no mama. Pensé que iba a sacar ese. También. Ay, Bueno, no, finalmente, en 1970, lo que estaba mencionando Elkin muy al principio del primer episodio, o la primera parte, perdón, de este episodio, la United Fruit Company se reorganizó y pasó a llamarse Chiquita Brands International. Entonces, pues ahí les dejo ese dato para que se también le cayó investiguen. una calza. 2 se me cayeron ahí. Le vibró el bigotico. Bueno, hasta ahí, ¿qué opinan ustedes del episodio, compas? Muy bueno, interesante. Muy cruel y muy difícil. Saber que Duro. no solo hombres, sino mujeres y niños murieron. Y no se tiene registro de las personas, de nombres, de cantidad de personas. Es muy triste eso. Sí, total. Bueno, Adelante. pues resulta que ya a estas alturas del relato quiero comentarles o hablarles acerca de un personaje que ya Elkin tuvo la oportunidad de mencionarnos durante el episodio del Bogotazo. Adivinen de quién vamos a hablar. De Roa. Wow. Sí, lo arrastraron hasta Ciénaga Magdalena. De vuelta. Pobre hombre. Con un quemoncito en la espalda. Lo envolvieron en cáscaras de banano. ¿De quién? De Gaitán. Exactamente, vamos a hablar nada más y nada menos que de Jorge Eliezer Gaitán nuevamente. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de este man? ¿Será que es que los de Cuatro Polas y un Eterno. relato están enamorados de Gaitán? Pues no, sino que la historia es así. La historia es así de bonita, que todo se va conectando. ¿Qué sucede con Gaitán? Pues para los que de pronto tuvieron la oportunidad de ver el episodio del Bogotazo, pues hicimos mención acerca de del papel que él jugó estando pues en el Congreso de la República para poder efectuar, digamos, como las investigaciones pertinentes en cuanto a lo acontecido en Ciénaga Magdalena en 1928, ¿cierto? Entonces, Jorge Eliezer Gaitán jugó un papel crucial en la investigación de la masacre de las bananeras. Como abogado y político, Gaitán se destacó por su defensa de los derechos de los trabajadores y su lucha contra la injusticia social. Y pues aquí les voy a detallar cuál fue su rol en este contexto. ¿Alguna pregunta antes de arrancar? No, señor. No, igual estoy perdido, entonces hágale. Bueno, Exacto, sí, continúa, ponnos en contexto con Gaitán aquí en este cuento. Bueno, entonces lo primero fue la investigación y recopilación de evidencias. Gaitán realizó una exhaustiva investigación sobre los eventos ocurridos durante la masacre. Entrevistó a más de un centenar de obreros y pobladores de la zona, o sea, de Ciénaga Magdalena, recopilando testimonios directos de los hechos. Adicionalmente a esto, tomó fotografías de los cadáveres insepultos y de los destrozos ocasionados en Ciénaga y Sevilla, que inicialmente se atribuyeron a los huelguistas, pero que, según su investigación, fueron causados en su mayoría por las tropas bajo las órdenes del general Carlos Cortés Vargas. Esa fue la primera parte, ¿cierto? O sea, él lo que hizo fue, después de lo sucedido, de lo acontecido,
él fue hasta allá a indagar y a tomar toda esa información. O sea, es por eso que él llega después y da todo ese discurso y se va en lastre contra todas las personas que estaban involucradas. Exactamente. Ahí ya tiene usted la explicación de por qué sucedió eso, ¿cierto? Entonces lo segundo que hizo fue ya la denuncia pública y el debate en el Congreso. En septiembre de 1929, o sea, un año después, sí, un año después, en 1929, Gaitán presentó sus hallazgos en un debate en el Congreso de la República de Colombia. Durante 4 días expuso detalladamente las atrocidades cometidas por el ejército y la complicidad del gobierno y la United Fruit Company. Su intervención fue contundente y reveladora, destacando la intervención norteamericana y la complicidad del gobierno colombiano en este vergonzoso episodio. En este debate en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán denunció esta execrable matanza. Casi le habrá trombosis ahí. El cursito de lectura rápido, ahí ya terminó. No, es que ya con lo de ferrocarril en el episodio pasado, llevado. Bueno, otra vez pues. En este debate, en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán denunció esta execrable matanza. Tu némesis de hoy es... Eso es un raspa y gana y sigue participando. En otra pasadita. Que mi Dios le pague, que cambie la palabra, busque un sinónimo. No, yo tengo que ser capaz, ¿cómo así? Bueno, en este debate en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Capítulos después. 300 horas más tarde. Ya presiento que esto va a salir al final del episodio. Los bloopers. Ay, no, ya. Bueno, dice así. En este debate en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliezer Gaitán denunció esta execrable matanza y concluyó diciendo que, abro comillas, venga, en antes de abrir comillas. Ah, bestia, ¿qué pasó? Se lo cagó. Que es execrable. Pues a propósito. Voy a esperar a que yo terminara la frase, hermano. No, porque si habría comillas me perdía. No, yo también iba a preguntar lo mismo. No. Y yo es que no se me, mi neurona, no se te puede olvidar preguntar, no se te... No, ya estaba perdido yo. Ay, es un sinónimo de abominable o aborrecible. Lo podía decir así y salía más rápido. Bueno, entonces, abro comillas. Eso, sí, abro comillas. En este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Cierro Oiga, ¿que tiene una temblorosa rodilla qué? En tierra ante el oro americano. Ante el oro y a mí, americano. yo también tengo una rodilla temblorosa como de 90 años. Que no me funciona. No, tranquilo que ya somos 2. 3, yo creo. Y no solo las rodillas. No. Continuemos. Ay, no, continuemos Bueno, más bien. ¿Cuál fue el impacto y cuál fue el legado que dejaron las denuncias de Jorge Eliezer Gaitán? Pues, estas denuncias tuvieron un gran impacto en la opinión pública y contribuyeron a forjar su reputación como defensor de las causas populares y los derechos de los trabajadores. Su trabajo en la investigación de la masacre ayudó a visibilizar las injusticias cometidas y a fortalecer el movimiento obrero en Colombia. Gaitán se convirtió en una figura emblemática en la lucha por la justicia social en Colombia, y su labor en la investigación de la masacre de las bananeras es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos y la verdad. Finalmente,
En 1970, como ya lo habíamos mencionado, creo que en la primera parte de este tema, la United Fruit Company se reorganizó y pasó a llamarse Chiquita Brands International, que entonces ahí es donde, digamos, podemos entrelazar la pregunta que había hecho Elkin en el episodio anterior con respecto a si era la misma, si eran la misma empresa o no, y sí. De hecho, pese a que con respecto al tema de la masacre de las bananeras no hubo nunca una, una sentencia en contra de la compañía, pues ya en tiempos o en épocas recientes sí, como lo mencionó Elkin, hubo una sanción en contra de Chiquita Brands International y estaba más relacionada con el tema de los paramilitares, de estar pues como contribuyendo financieramente y creo que en cierta parte en temas de logística. Lo que me parece muy curioso es que encontré un ensayo. Les debo en este momento el dato, pero yo creo que vamos a poderlo tener en las notas del episodio, en el que la autora, porque es una mujer la que lo escribió, menciona que tanto los hechos de la United Fruit Company en el momento de la masacre de las bananeras como lo que se vivió en época reciente con Chiquita Brands, pues tiene mucha relación una con la otra, porque dice ella que en principio pues Les puedo lo contar algo. acontecido... Me ¿Qué? regué la cerveza encima. No. Ya Yo sí parece, lo veía ahí como ya todo parece un encartado. viejito, tembloroso y regado. Pues la verdad, de la mitad que usted dijo, no sé, Estaba todo distraído. me regué yo. Bueno, No puede ser. de dónde retomo? Finalmente en 1970. No, Desde Gaitán. muchas cosas de esto voy a quedar en el capítulo normal. Ok, sí. Sí, sí, sí. Oiga, no, pero Desde la verdad, señora, la señora del ensayo. del La del ensayo. ensayo. Ujú. Básicamente lo que ella estaba diciendo era que en ese momento no fue muy diferente a lo que se vive en Colombia. Bueno, se vive en Colombia en épocas más recientes con respecto al apoyo de compañías privadas a grupos paramilitares o grupos armados pues alzados en armas, ¿cierto? Entonces que básicamente en términos de ella, los parte de quienes hicieron eh, que estuvieron involucrados, digamos, en este tema de las bananeras, podía verse como si fueran grupos paramilitares también, o sea, que no está como muy distante del tema de las convivir y de los grupos pues que montaron Ujú. acá en Colombia para... Pero es que Dime. yo creo que es como todas las disputas de intereses políticos Ujú. en el país y creo que en la mayoría de países, especialmente en Latinoamérica, que claro, todo este conflicto de intereses de quién se queda con más ganancia, quién saca más ventaja, termina ya sea participando los grupos armados, los terroristas, porque siempre hay dinero sucio de por medio, o por lo menos la mayoría de las veces, y más en intereses tan grandes. O sea, es que la United Fruit Company, una multinacional de tantísimo poder, no creo, y pues me atrevo a decir aquí públicamente que no creo que sea de tan buena reputación, tantas cosas y que algún dinero sucio y mano sucia se ha filtrado por allí. Sí, sí, total. Y de hecho, en la sanción reciente a Chiquita Brands sí quedó demostrado que hubo eh, ciertas situaciones que están Ujú. ligadas directamente obviamente, Directo. a cosas ilegales, ¿cierto? Desafortunadamente eso es lo que se experimenta siempre pues, digamos, en la historia de Latinoamérica y yo creo que a nivel mundial, o sea, vuelve y juega.
nosotros aquí en Cuatro Polas y un Relato nos enfocamos mucho en la parte de Latinoamérica, pues porque nosotros vivimos acá, ¿cierto? Pero resulta que lo que uno no puede desconocer, y pues resultaría muy absurdo y muy ingenuo de parte de nosotros pensar que en otros países, incluso mucho más desarrollados que Colombia o que Panamá, pues obviamente se ve corrupción. O sea, es que eso se vive en Claro. todas partes. Y que de todas maneras el común denominador siempre va a ser que la guerra, llámese como se llame y en contra de quien sea, siempre va a ser un buen negocio. Bueno, no, entonces cerrando, digamos, esa parte de Chiquita Brands y toda esa vuelta, pues como para levantar un poquitico los ánimos, porque yo sé que esta historia es un poquitico Turbia. confrontante y turbia, a pesar de que no fue tarantinesca como quería Andrea, pero pues es que no le prometimos eso con este episodio. De una vez hago Es me lavo verdad, yo las me manos. confundí. Les tengo la sección que es aclamada por grandes y chicos. Por la mamá de Andrés nomás, yo creo. La esposa. Dejémoslo pensar que Bueno, pero igual eso representa el 20% de nuestros seguidores, entonces es mucho. como si ya llegamos a los 100 seguidores en YouTube. Sí, 100 verdad. seguidores. Quería hacer la mención, menos mal Elkin me lo recordó. Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiéndonos y viendo los videos en YouTube, escuchándonos en Spotify y en Apple Podcast también. Queremos darles la buena noticia que por fin en YouTube ya somos más de 100 suscriptores. Entonces, bueno, un aplauso por eso. Y nuestro eterno agradecimiento. De todas maneras, no queda pues de más recordarles que la idea es que vean el episodio, pero que también lo compartan con sus tías abuelas, con sus tíos abuelos, con sus primos, y de ahí Con en el adelante con los tatarabuelo. amigos, con el tatarabuelo, para que le diga, mi hijo, eso no era así. Entonces, verdad, no, muchas gracias por estar pues ahí y por apoyarnos. La verdad es que esto es una labor bastante bonita que estamos emprendiendo, que nos entretiene, que nos sirve pues a todos para educarnos de manera pues como mutua. Educarnos. Y aprender nuevas palabras. Y aprender a hablar. No, eso también van en los bloopers del final. Prepárate. Yo creo que en diciembre vamos a tener un especial de Día de los Inocentes con todas estas metidas de pata que hemos metido, ¿cierto? Valga la redundancia. Bueno, dicho esto, antes de seguir con la sección de datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie, quiero invitarlos a todos para que por favor en la cajita de comentarios nos dejen un emoji de un banano. Ese existe, ¿cierto? Un banano. Sí. Sí. Listo. No sé si habrá banano o gaja de banano, pero pues cualquiera de las dos servirá. El banano pelado. ¡Wow! No O faltará Minion. el que manda una berenjena. Lo pensé y no lo dije. Ah, no, yo sabía que lo habías pensado, pero lo dije yo más bien. Bueno, Banano. O plátano o guineo, como le dicen acá en Panamá. ¿cómo le dicen en Venezuela? En Venezuela no sé, pero acá en Panamá le dicen ¿Por qué guineo al banano. le pregunté en Venezuela? No, Quedó como que. no, es que en Venezuela le tienen un nombre particular al banano. Bueno, que en los comentarios. Que nos quede toda la información. Cambur. Sí. Cambur. Cambur. Ah, vea usted. Vea, es que Vea se le usted. conoce como plátano, banano, guineo, el cambur, y en otros países o en otras latitudes se le conoce como banana. Banana. Tiene pues primer dato curioso de la noche o del día, dependiendo Que no de la hora estaba en en que el lo escuchen. libreto. Que no estaba en el libreto. Muy bien. Lo nuestro es improvisar. Eso se llama arte. Sí, ramparte.
Bueno, entonces arranquemos pues. Como siempre, les recuerdo a quienes nos están viendo y escuchando que esta sección es acerca de datos históricos ocurridos en el mismo año del relato pues que estamos abordando en el día de hoy, o sea, 1928, para que de pronto ningún despistado por ahí, Elkin, pregunte de qué año. Esa, y que no necesariamente tienen que ver o están relacionados con el relato. Exactamente. Bueno, entonces la primera es la firma del pacto Kellogg-Briand el 27 de agosto de 1928. Este tratado internacional, también conocido como el Pacto de París, fue firmado por varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia y Alemania, con el objetivo de renunciar a la guerra como instrumento de política nacional. Wow. El chiste de cuenta solo. Sigamos. El segundo dato que les tengo es que en septiembre de 1928 el científico escocés Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, el primer antibiótico, que revolucionaría la medicina y salvaría millones de vidas. ¿Cómo la ven pues? Bien. ¿Y cómo fue? Casi como por error. Así, ups, la descubrí. Pues vea, lo que sucedió con Fleming, ustedes pensaban que me iban a coger con los calzones en las rodillas, pero no. Cortado. Lo que hizo fue que dejó crecer un moho en un cultivo, y eso fue de una manera pues como muy casual, y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias que provocaban enfermedades, y ahí dio con la penicilina. ¿Cómo Eureka. la ven? Mira cómo estaba preparado. Ya no me vuelve a pasar. Ya sabe, cositas. Bueno, otro dato histórico fueron las primeras elecciones presidenciales en la República Dominicana, que fue en marzo de 1928. Horacio Vázquez fue reelegido como presidente en un proceso electoral que marcó un momento importante en la historia política de ese país. Otro dato que les traigo es que en ese año 1928 se estableció la Franja de Gaza bajo la administración británica. Como parte del mandato británico de Palestina, la Franja de Gaza fue administrada por Gran Bretaña, un hecho que tendría consecuencias significativas en la historia de la región, pues ya ustedes recuerdan que pasaría 20 años después con esa zona. Listo, como quinto dato curioso les traigo la inauguración del Chrysler Building en Nueva York. Eso fue el 19 de septiembre de 1928. Aunque no fue completado hasta 1930, la construcción del Chrysler Building comenzó en 1928. Este edificio es uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York y un ejemplo destacado de la arquitectura Art Deco, o como dirían en español, Art Deco. Lo pronunció igual. Sí. No, una cosa es Art Deco y otra cosa es Art Deco. Ah, Está ya bien. fue diferente. Ahí sí fue diferente. Sí, fue diferente. Vean, pero no sé cuál es ese edificio. Hay que poner fotico del... Aquí en el... Sí, yo lo voy a dibujar. lo dibuja. Ya mismo. Ya mismo lo dibujo. Right now. Bueno. Otro dato curioso es que en Francia se dio inicio a la construcción de la línea Maginot. No sé si se pronunciará así, pero así se escribe. Maginot. Eso es una construcción que consiste en una extensa línea de fortificaciones defensivas a lo largo de su frontera con Alemania, en un intento de prevenir futuras invasiones. Yo pensé que era una línea de metro. Pero bueno, digamos dijiste que línea, pero no dijiste línea de qué. digamos que sirvió para lo mismo que una línea de metro, porque pues ya saben qué pasó durante la Guerra Mundial con Alemania. Eso pasó como si no hubiera nada de defensa, ¿cierto? Bueno. Un murito de papel. Un murito de papel. Pensé que el Kina iba a hacer algún comentario negro ahí, pero nada. Se quedó pensando. No, pues Ahí está el estoy- miquito con los platillos. Estoy puro y santo hoy. ¿Cómo era que eso? sí. Bueno,
Otro dato histórico acaecido en 1928 fue la fundación del Partido Nacional de Sudáfrica. Este partido político, que más tarde implementaría el sistema de apartheid, se estableció como una fuerza dominante en la política sudafricana durante el siglo XX. O sea, lo fundaron para nada, porque ese apartheid delicado. Los que quieran que de pronto dediquemos un episodio acerca del apartheid, nos lo dejan en la cajita de comentarios o nos pueden escribir a nuestro correo Yo no sé electrónico. nada de eso. No sé qué es. Culturízanos, pero en el próximo episodio. En un próximo episodio los voy a culturizar. Pero les adelanto pues que fue una manera de implementar políticas que eran de segregación racial en Sudáfrica, Ah, contra las cuales se levantó ¿cómo es que se llama? Nelson Mandela. mira. Bueno, se dio el inicio también del gobierno de Álvaro Obregón en México. Álvaro Obregón fue reelecto como presidente de México, pero fue asesinado Pensé que ibas a decir Álvaro Uribe. Uy, no, en venga, México. Hoy no. No, pues cuando dijiste Álvaro. Qué afán de meternos en problemas tan rápido. Sí, Dios mío, ya vamos No, en acuérdense el que él no va a patrocinar el podcast. No. Vamos a quedar con 2 por hace un relato. Ay, no. 4 lápidas, un relato. Qué necesidad de No, tener cállate. problemas. Cállate. Bueno. No, retomemos en México y qué. Álvaro Obregón fue reelecto como presidente de México, pero fue desvivido antes de asumir el cargo, lo que desencadenó en un periodo de inestabilidad política en el país. Para los que no sepan qué es desvivido. Es cancelar la suscripción a la vida. No pagar más. Que le llegó la fecha de expiración. Que le caducó el suspiro. Estoy es como aterrado porque el King no ha dicho nada Elkin es- raro. No, sino que es que ¿sabe cuál es el problema? Es que esas efemérides suyas están muy suaves. Están cero violentas. No hay sangre, no hay así descuartizados. No, pues si antes les traje esto porque ya tuvimos un montón de sangre en el episodio. Sí. No, pues, pero mire, por ejemplo, en 1928 se rompe la presa de San Francisco, mueren 400 personas. Eso sí es nivel. Eso sí es nivel. No 2 o 3, 4. No. Ay, no, No, Elkin, no es muy cruel, parce. Bueno, pues si quieren que yo tire también datos así, pues nos dicen a ver qué. Es que, pues, por error descubrió. No, papi, eso es sangre. Métale eso sangre. Y cuando den clic en YouTube, eso les escurra así. Mire. Pero ¿qué más quiere? A ver, ¿cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? 6. Pues yo no sé, me imagino, No digamos sé. que 6. Y fueron por ahí 1000 muertos en este entre episodio. Son 6000 litros de 4.66. sangre. ¿Qué más sangre quiere? No, Uy, no. muy princesa. Princesa. Princeso. Bueno. Continúa. Y finalmente, el 3 de julio de 1928, John Logie Baird, un inventor escocés, realizó la primera transmisión televisiva en color en Londres, marcando un hito en la historia de la televisión. ¿Cómo la ven? Hasta ahí, Venga, le tiro dos interesantes en Colombia. hágale. El 16 de junio de 1928 en Colombia ocurrió una explosión del barco cañonero Hércules de la Armada Nacional. ¿Dónde? En la guerra civil, donde mueren 51 marineros y oficiales. Y el 20 de julio, que saben qué es el 20 de julio, ¿sí o qué? 20 de julio de 1928, explota otro cañonero y deja 73 muertos también.
Ay, no, qué pesar. Eso sí, volaron. Para sumar a la lista. Pasaron a otra vida, no se sabe si mejor o peor, pero La guerra de las bananeras, ¿me recuerda la fecha, por favor? La masacre, perdón. la masacre. Eso fue el 6 de diciembre de 1928. Ah, bueno. Se perdieron velitas. Uf. Uy, no, pues. No alcanzaron a recibir el regalo de niño Dios. Ay, no, mentiras. Ay, no, yo no soy tan cruel. No, es cruela. Les llegó su año nuevo. Les llegó el pam, pam, pam. Sí. ¿Eso qué? El quien tiene sueño, yo creo. Uy, no, ¿Eso qué es? no. No, ustedes son muy crueles. Uy, dalo bien. No Uy, no. puedo estar con gente tan No. cruel. Elkin, ¿algún otro dato cruel que pues si quieren entonces tenemos datos yo curiosos? creo que esa es la sección de datos crueles. No, que le interesa a nadie. 5 días antes, en Chile se registró un terremoto de 7.9 en la escala sismológica de Richter, que dejó un saldo oficial de 279 fallecidos. Uy, no. Oiga, pero murió mucha gente en ese año, pues. Necesitábamos que eso se llama equilibrio de la naturaleza. Cósmico. Selección natural. Uy, no. No, es que fue como 1400 en la de arriba que les dije. 279 del terremoto en Chile. Más 70 del barco ese. Los 50 del otro. Y más o menos entre 1800 personas en la masacre de las bananeras. Contemos mil. ¿Cómo me va a bajar 800 personas? Pues es que igual hay que utilizar más o menos los datos oficiales. Acuérdese que este funcionario de los Estados Unidos mencionó que habían sido 1000. Pues obviamente pudieron haber sido muchas más. Pero bueno, ahí está el dato. Independientemente de que hayan sido 10 o 20 o 1000 o 1800 o 3000, igual no deja de ser un acto atroz. Una ¿Sí o qué? masacre, sí. Pero fue mucha gente. Entonces, Pero bueno, sí. yo creo que ya puede cerrar su sección, que está interesante. No, pues ya después de que mancilló el honor de mi sección. Quemar ropa. Salió con las gafitas así. Descubrimientos Empañadas. científicos de 1928. ¡Pah! Yo Toda aquí ensangrentada, yo aquí eh. tratando de animar la cosa, ¿cierto? Como, ay, venga ya, más tranquilidad. Venga, un terremoto, venga, 3 explosiones y hasta luego, mijo. Y tome para que lleve y siga. Pues. Pero no, está interesante. Si les gustan esos datos crueles, hágale. Sangrientos. De una que también nos le medimos a eso. Bueno, entonces así concluyó una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Una tragedia que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de Colombia. Los gritos de los trabajadores, silenciados en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, siguen resonando como un recordatorio de la lucha por la justicia y la dignidad. Aunque sus voces fueron acalladas por la violencia, su legado perdura, inspirando a futuras generaciones a no olvidar, a exigir y a resistir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olviden que la historia vive en cada uno de nosotros y es nuestro deber mantenerla viva. Uy, qué poético. El poeta de los 4 polas. Mm. Muy bueno. Bueno, sí, yo. Aplauso. Bueno, nos Bueno, vemos pues. chao, A la Lil Pingüín. próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la vista. See you later, alligator. Baby. 4 bolas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une en este rito. Maldi me mandó una información ahí, no me sirvió para mierda. Eso, hágase el huevón que ya estamos grabando, mijo.
Continuemos. Pero entonces, según eso, lo que yo concluyo de la intervención de Elkin es que el fin justifica los medios. Otra vez. Y otra vez se regó la cerveza. No, hermano, mándese a coser esa jeta. Estamos ya del barraco. Yo limpio aquí. Es que con la camiseta. Este sí lo queda. ¿Se qué con las medias? Ya me la voy a quitar, mira. Cuatro bolas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une.